Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène Collinet, profesora y formadora para profes de idiomas, y hoy quiero hablarte de algo que a veces se subestima en la enseñanza de idiomas, especialmente cuando trabajas ya con alumnos un poquito más mayores como secundaria, bachillerato, adultos, pero que en mi opinión y mi experiencia marca una gran diferencia, son las rutinas en clase. Puede también que pienses que las rutinas son aburridas o repetitivas, pero es que en realidad son una de las herramientas más potentes para que tus clases sean fluidas, eficaces y mucho menos estresantes. ¿Por qué? Pues primero de todo, porque el cerebro humano ama la previsibilidad. Ama también la novedad, lo que crea un poco efecto sorpresa. Pero antes de todo, y especialmente cuando estamos trabajando con niños pequeños, adolescentes, pero incluso adultos, nos gusta saber más o menos cuál es la estructura para no tener esa sensación de caos. Y cuando tus alumnos saben qué esperar, se sienten seguros. Y esa seguridad es la base que realmente para que puedan aprender un idioma. Una rutina elimina el ruido mental. No están pensando en qué va a pasar, sino que su energía se centra en comprender. También reduce tu carga como profe porque no partes desde cero cada día, cada sesión, sino que tienes una estructura que tienes que seguir y simplemente vas cambiando dentro de esos bloques, de esas estructuras, pues poniendo esa novedad que también necesitamos al mismo tiempo. Y las rutinas sobre todo no son rígidas, son un marco flexible que sostiene el aprendizaje. Y eso hace que para ti pues va a ser muchísimo mejor al momento de planificar tus clases, y para tu alumnado también para la gestión de aula. Saben dónde tienen que sentarse, saben dónde dejar las cosas cuando entran en clase. Ahora hacemos eso, trabajamos así. Todo eso, al final, cuando las rutinas están establecidas, te permiten que las clases vayan con muchísimo más fluidez en vez de estar constantemente explicando todo, cómo tienen que hacer las cosas, dónde dejar sus cosas, para que las clases puedan seguir un poco como un flujo, un flow. Los beneficios de tener rutinas claras en clase. Y voy a hacer una pequeña paréntesis. Una rutina es algo que haces de forma constante. No es lo hago 2 o 3 veces al mes y eso es una rutina. No, una rutina es cuando te limpias los dientes, cuando cenas, cuando te vas a dormir. Tienes algún ritual, alguna rutina que no tienes que pensar. Se hace y punto. Así que es importante también que si quieres poder tener esos beneficios, que sea algo constante y no algo esporádico que vas haciendo de vez en cuando y esperes que los alumnos se acuerdan de lo que tengan que hacer. Primero de todo es el ahorro de tiempo y de energía mental, tanto para ti como para tus alumnos. Eso lo hemos comentado antes. La seguridad emocional, porque cuando tenemos un entorno predecible, eso baja la ansiedad y fomenta la participación. Cuando llegas en un sitio, es la primera vez que llegas en ese sitio, no sé cómo funcionan las cosas, ¿qué hago? O vas a casa de una persona, me quito los zapatos, no me quito los zapatos, ¿dónde dejo mi chaqueta? ¿Dónde dejo mi bolso? Y cuando ya has ido un par de veces a casa de ese amigo, sabes exactamente cómo es. Pues es un poquito lo mismo. Mejor en el proceso de adquisición, porque cuando el cerebro no está en modo supervivencia, se baja el filtro afectivo, uno de los principios de adquisición de idiomas, y puede dedicarse a procesar el input. No está ocupado en intentando sobrevivir o viendo qué está pasando, sino que se puede de verdad centrar en el input. Para ti es menos preparación, porque con esa estructura clara solo adaptas lo que ya tienes en lugar de inventar algo nuevo cada día. Y te da esa fluidez, ese flow en clase. Los alumnos saben cómo empieza, cómo se transita y cómo se cierra la sesión, lo que ahorra muchísimo tiempo cada vez que vamos avanzando en el curso.
Te quiero dejar algunas rutinas de clase que yo estoy utilizando desde hace muchísimos años. Primero de todo, la rutina de bienvenida. Yo utilizo una contraseña para poder entrar en la clase. Cuando los alumnos entran en clase, yo me pongo en la puerta y ellos tienen que decirme la contraseña. Esa contraseña es un proverbio, un dicho, una expresión. En mi caso, me gusta muchísimo usar proverbios porque también en mi forma de hablar francés, porque yo enseño francés, yo utilizo muchos proverbios o algunas expresiones. Entonces, pues me parece más acertado que utilizar cosas también que puedan escuchar en la vida real. Pero puede ser también una mini pregunta rápida que estés haciendo, como ¿cómo estás hoy? ¿O qué tiempo hace? Si quieres proveer esas repeticiones que necesitamos en el idioma para poder consolidar y afianzar lo que se han visto. Eso es otro episodio de podcast. Ya hemos hablado muchísimas veces de las repeticiones, entonces no quiero hacer digresiones porque me gusta que esos episodios sean cortitos y fácil de escuchar, pero aquí hay algunas ideas que pueden ayudarte. Luego, la asamblea, que eso típicamente es algo que se ha robado de infantil, porque parece que cuando te sentas ahí, cuando entras en clase en semicírculo, si no puedes sentarte en semicírculo, a mí me gusta tener las mesas en una U, donde pues simplemente se ponen las sillas delante de las mesas y luego se giran las sillas para poder escribir luego, pero depende un poquito de la configuración de cada clase, del tamaño de la clase. Cuando tenía una clase un poquito más grande, podía poner las mesas como perpendicular a la pared del fondo y tenía como varias líneas de mesas donde los alumnos pues se sentaban ahí cuando nos poníamos a, a escribir algo, pero cuando entraban ponían sus cuadernos y libro de lectura, si había libro de lectura y estuche en la mesa y luego se sentaban en semicírculo en, delante de la pizarra. Y claro que tenía como varias líneas de semicírculo también para que todo el mundo pueda estar en la clase. Tienes que mirar un poquito cómo a ti te va bien hacerlo y cuál es la configuración que tienes. Pero esa rutina de contraseña cuando entro en clase o pregunta corta, momento de asamblea, antes de sentarse, saben dónde tienen que dejar sus cosas. Nos sentamos y luego establecemos una conversación sobre el día, sobre las emociones, algún evento sencillo. Dependiendo de los niveles, voy cambiando lo que tratamos en esa asamblea. A veces puede ser un titular de una noticia y vamos comentando eso con los niveles intermedios o más avanzados. Luego no significa que no podemos hacer con niveles principiantes porque tenemos a veces la sensación, y lo digo especialmente cuando trabajamos con adolescentes o adultos, que como son principiantes y no tienen mucho capital lingüístico, no podemos tratar temas serios o temas más complejos porque no tienen el capital lingüístico para poder producir. No, pero puede ser también un buen momento para tú proveer ese input sobre ese tema y luego facilitando el idioma, como yo enseño en mi programa Potencia tus clases, con algunas preguntas también personalizadas sobre ellos podemos conectar cualquier tipo de contenido y facilitar la comprensión. Pero hay que saber también implementar esas estrategias de facilitación de la comprensión y la interacción. No es porque tenemos alumnos que son principiantes, que son alumnos que mentalmente, cognitivamente, a nivel de inteligencia, no son capaces de entender temas complejos. Y creo que a veces es un poquito lo que pasa en niveles principiantes. Antes de cambiar totalmente mi forma de enseñar, yo tenía la sensación que era los días de la semana, los colores, los animales, cosas muy básicas.
y no lo disfrutaba muchísimo porque tenía esa sensación de que no podía tener conversación con ellos. Pero a partir del momento que he sabido implementar estrategias de facilitación del idioma, la cosa cambió y disfruto incluso yo muchísimo más con principiantes porque veo muchísimo más la progresión entre empezar y no saber absolutamente nada a poder mantener una conversación. Bueno, pues eso es mi segunda rutina de clase. Luego tengo una rutina de un input comprensible o contextualizado, depende un poquito de diferente tipo de cosas que estamos haciendo, pero sabes que yo tengo las conversaciones instructivas, tengo las narrativas instructivas, entonces voy cambiando un poquito, a veces pues cojo una imagen y vamos conversando sobre esto, a veces es una lectura compartida, a veces es un story listening, va dependiendo un poquito de la unidad didáctica que estamos haciendo, pero hay esa rutina de van a recibir input comprensible. También dentro de una misma sesión tengo rutinas de transición o más bien de pausas activas y que yo he llamado neuro breaks, para implementar no solamente brain breaks, sino body breaks, porque creo que lo repito muchísimo. Desde que me formé también en la regulación del sistema nervioso, estoy muy concientizada acerca de lo que pasa en el cuerpo antes en el cerebro. Entonces, en función de lo que necesitamos, voy a proveer un brain break o un body break, pero hay varios durante de mi clase y sobre todo no estoy esperando a terminar una actividad. A veces dentro de una actividad veo que la atención se afloja un poquito, digo, bueno, es momento de hacer un brain break. Y finalmente, rutina de cierre de la clase. Generalmente es el momento donde pues 10-15 minutos antes de la clase nos sentamos para escribir, poner algo ahí en el cuaderno de lo que hemos hecho. No siempre es así, cambia en función de la actividad o las actividades que hemos hecho en clase. Y si puedo, pues me gusta hacer lo que sabemos todos que tenemos que hacer, los tickets de salida, los exit tickets. Hoy hemos aprendido un repaso rápido de palabras clave con gestos, por ejemplo. Pero por ser totalmente honesta, a mí esa parte es lo que me cuesta más porque el tiempo vuela y muchas veces es, venga rapidito, copiamos eso tal, y luego pues me despido de los alumnos y ya. Espero que pues te pueda ayudar a aclarar un poquito y cada una de mis sesiones siguen un poco esa estructura. Puede haber algún día que cambia, pero de verdad es eso. Entonces, cuando tienes esos bloques de ya sabes lo que entra, tienes una estructura clara y sobre todo, pues dentro de esos bloques traemos también esa novedad. No siempre hago la misma cosa, pero a mí me alivia, me quita muchísima carga mental porque sé lo que puedo hacer dentro de cada bloque, qué tipo de actividad, qué tipo de cosa. Lo importante de todo eso es que esas rutinas se repiten lo suficiente para volverse automáticas, pero con variaciones, con el contenido para mantener el interés. Y para terminar y cerrar ese episodio, las rutinas no son un capricho organizativo, sino son una forma de cuidar tu energía y la de tu alumnado. Y recuerda que cuanto más previsible es la estructura, más espacio queda para lo imprevisible, para esas conexiones auténticas y significativas que hacen que la enseñanza de idiomas cobre vida. Si te interesa saber un poquito más, puedes reservar una cita conmigo. Estoy haciendo ahora yo misma las citas, pero dentro de poco también quizás será otra persona que me ayudará porque empiezo a no tener suficiente tiempo, donde vemos un poquito cuál es tu contexto, cuáles son tus desafíos. Te voy a dar mi visión sobre lo que me cuentas, los puntos de fuga que yo puedo identificar en tu práctica docente
Y si veo que te puedo ayudar y que te interesa, concertaremos una segunda cita para que pueda hablarte del programa Potencia tus clases. Te dejo el enlace al final de ese episodio por si te interesa coger una de esas citas y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí.